Termoquímica. Flavio Gragnolati. Química general. Contenido. Energía. Tipos de energía. Transformación de la energía. Formas de energía. Unidades de energía. Energía en las reacciones químicas. Relaciones de energía en reacciones químicas. Reacciones endotérmicas y exotérmicas. Introducción a la termodinámica. Procesos termodinámicos y equilibrio. Función de estado. Función de proceso. Representación PV. Primer principio. Energía interna. Trabajo y calor. Procesos a volumen constante. Procesos a presión constante. Entalpia. Ecuaciones termoquímicas. Procesos físicos y procesos químicos. Entalpia de reacción. Entalpia estándar y de formación. Ley de entalpia de enlace. Energía reticular. Ciclo Born-Haber. Calorimetría. Calor específico y capacidad calorífica. Calentamiento. Calores molares. Presión de vapor. Ecuación Clausius-Clapeyron. Segundo principio de la termodinámica. Procesos espontáneos. Entropía y microestados. Ecuación de Boltzmann. Entropía estándar y absoluta. Segundo principio de la termodinámica. Entropía del sistema, alrededores y universo. Energía libre de Hughes. Energía libre estándar y de formación. Energía libre y equilibrio de fase. Reacciones exergónicas y endergónicas. Dos aclaraciones. Sistema termodinámico. Un sistema termodinámico se define como la parte del universo objeto de estudio. Un sistema termodinámico puede ser una célula, una persona, el vapor de una máquina de vapor, la mezcla de gasolina y aire en un motor térmico, la atmósfera terrestre, etc. El sistema termodinámico puede estar separado del resto del universo, denominado alrededores del sistema, por paredes reales o imaginarias. En este último caso, el sistema objeto de estudio sería, por ejemplo, una parte de un sistema más grande. Las paredes que separan un sistema de sus alrededores pueden ser aislantes, llamadas paredes adiabáticas, o permitir el flujo de calor, diatérmicas. 3. Los sistemas termodinámicos pueden ser aislados, cerrados o abiertos. Sistema aislado. Es aquel que no intercambia ni materia ni energía con los alrededores. Sistema cerrado. Es aquel que intercambia energía, calor y trabajo, pero no materia con los alrededores, su masa permanece constante. Sistema abierto. Es aquel que intercambia energía y materia con los alrededores. Presión. La presión, símbolo POP, es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie. En el sistema internacional de unidades la presión se mide en una unidad derivada que se denomina Pascal, Pa, que es equivalente a una fuerza total de un newton, N, actuando uniformemente sobre un área de un metro cuadrado, M. Igual. 2. Temperatura. La temperatura se mide con termómetros, los cuales pueden ser calibrados de acuerdo a una multitud de escalas que dan lugar a unidades de medición de la temperatura. En el sistema internacional de unidades, la unidad de temperatura es el Kelvin, K, y la escala correspondiente es la escala Kelvin o escala absoluta, que asocia el valor 0 Kelvin 0 K, al 0 absoluto, y se gradúa con un tamaño de grado igual al del grado Celsius. Se define como una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico. Está relacionada directamente con la parte de la energía interna conocida como energía cinética, que es la energía asociada a los movimientos de las partículas del sistema, sea en un sentido traslacional, rotacional, o en forma de vibraciones. A medida que sea mayor la energía cinética de un sistema, se observa que éste se encuentra más caliente. Es decir, que su temperatura es mayor. Energía. ¿Qué es la energía? A pesar de que representa un concepto muy abstracto, energía es un término bastante utilizado. A diferencia de la materia, la energía se reconoce por sus efectos. No puede verse, tocarse, olerse o pesarse. El concepto de energía es apriorístico, es decir, la energía se caracteriza por sus propiedades, se describe a través de sus efectos, pero no se define en su esencia. La energía generalmente se define como la capacidad para efectuar un trabajo, fuerza X distancia. 7.
Todas las formas de energía son capaces de efectuar un trabajo, es decir, ejercer una fuerza a lo largo de una distancia, pero no todas ellas tienen la misma importancia para la química. Si bien todas las formas son finalmente energía, es conveniente clasificarlas o diferenciarlas. Energía radiante. La energía radiante, o energía solar, proviene del Sol y es la principal fuente de energía de la Tierra. La energía solar calienta la atmósfera y la superficie terrestre, estimula el crecimiento de la vegetación a través de un proceso conocido como fotosíntesis, e influye sobre los patrones globales del clima. La intensidad de la energía radiante está relacionada al movimiento de los fotones. Energía eléctrica. La energía eléctrica es un tipo de energía que consiste en el movimiento de los electrones entre dos puntos cuando existe una diferencia de potencial entre ellos, lo cual permite generar la llamada corriente eléctrica. 8. Energía química. La energía química es una forma de energía que se almacena en las unidades estructurales de las sustancias. Esta cantidad se determina por el tipo y arreglo de los átomos que constituyen cada sustancia. Cuando las sustancias participan en una reacción química, la energía química se libera, almacena o se convierte en otras formas de energía. El término energía química describe macroscópicamente la energía que está asociada con las fuerzas eléctricas en átomos y moléculas y que tiene un efecto en las reacciones químicas. La energía química se considera un tipo de energía potencial porque se relaciona con la posición relativa y el arreglo de los átomos en una sustancia determinada. Energía térmica. La energía térmica es la energía asociada al movimiento aleatorio de los átomos y las moléculas. En general, la energía térmica se calcula a partir de mediciones de temperatura. Cuanto más vigoroso sea el movimiento de los átomos y de las moléculas en una muestra de materia, estará más caliente y su energía térmica será mayor. Sin embargo, es necesario distinguir con claridad entre energía térmica y temperatura. Una taza de café a 70 grados tiene mayor temperatura que una tina llena con agua caliente a 40 grados, pero en la tina se almacena mucha más energía térmica porque tiene un volumen y una masa mucho mayor que la taza de café, y por lo tanto, más moléculas de agua y mayor movimiento molecular. Energía potencial. La energía potencial es la energía mecánica asociada a la localización de un cuerpo dentro de un campo de fuerzas, gravitatorio, electrostático, etc., o a la existencia de un campo de fuerza en el interior de un cuerpo, energía elástica. Independientemente de la fuerza que la origine, la energía potencial que posee el sistema físico representa la energía almacenada en virtud de su posición y barra o configuración, por contraposición con la energía cinética que tiene y que representa su energía debido al movimiento. Por ejemplo, debido a su altitud, una piedra en la cima de una colina tiene mayor energía potencial y al caer en el agua, salpicará más que una piedra semejante que se encuentre en la parte baja de la colina. Energía cinética. La energía cinética es la energía que un objeto tiene debido a su movimiento. Si queremos acelerar un objeto debemos aplicar una fuerza. Para hacerlo necesitamos realizar un trabajo. Como resultado, transferimos energía al objeto, y éste se moverá con una nueva velocidad constante. A la energía transferida la conocemos como energía cinética, y depende de la masa y la velocidad alcanzada. La energía cinética puede transferirse entre objetos y transformarse en otros tipos de energía. Por ejemplo, una ardilla voladora podría chocar con una ardilla inmóvil. Tras la colisión, parte de la energía cinética inicial de la ardilla voladora se habrá transferido a la ardilla en reposo o se habrá transformado en otra forma de energía. 11. Formas de energía. 12. Unidades. La unidad de energía definida por el Sistema Internacional de Unidades es el Joule, que se define como el trabajo realizado por una fuerza de un newton en un desplazamiento de 1 metro en la dirección de la fuerza. Es decir, equivale a multiplicar un newton por 1 metro. Transformación de la energía. Los científicos han concluido que, aun cuando la energía se presenta en diferentes formas interconvertibles entre sí, esta no se destruye ni se crea. Cuando desaparece una forma de energía debe aparecer otra, de igual magnitud, y viceversa. Este principio se resume en la ley de la conservación de la energía. La energía total del universo permanece constante. Todas las formas de energía se pueden convertir, al menos en principio, unas en otras.
Cuando estamos bajo la luz solar sentimos calor porque en la piel la energía radiante se convierte en energía térmica. Cuando hacemos ejercicio, la energía química almacenada en el cuerpo se utiliza para producir energía cinética. Cuando una pelota empieza a rodar cuesta abajo, su energía potencial se transforma en energía cinética. Energía. Reacciones químicas. Relaciones de energía en ecuaciones químicas. A menudo los cambios de energía que ocurren durante las reacciones químicas tienen tanto interés práctico como las relaciones de masa. Por ejemplo, las reacciones de combustión que utilizan combustibles, como el gas natural y el petróleo, se llevan a cabo en la vida diaria más por la energía térmica que liberan que por sus productos, que son agua y dióxido de carbono. Casi todas las reacciones químicas absorben o producen, liberan, energía, por lo general en forma de calor. 16. Es importante entender la diferencia entre energía térmica y calor. El calor es la transferencia de energía térmica entre dos cuerpos que están a diferentes temperaturas. Con frecuencia hablamos del flujo de calor desde un objeto caliente hacia uno frío. A pesar de que el término calor por sí mismo implica transferencia de energía, en general hablamos de calor absorbido o calor liberado para describir los cambios de energía que ocurren durante un proceso. La termoquímica es el estudio de los cambios de calor en las reacciones químicas. Reacciones químicas. Las reacciones químicas ocurren porque las moléculas se están moviendo y cuando se golpean con energía suficiente una contra otras, los enlaces se rompen y los átomos se intercambian para formar nuevas moléculas. También una molécula que está vibrando con energía suficiente puede romperse en moléculas más pequeñas. Una reacción química es todo proceso termodinámico en el cual dos o más especies químicas o sustancias se transforman, cambiando su estructura molecular y sus enlaces, en otras sustancias llamadas productos. Clasificación de reacciones según energía involucrada. Termodinámica, termoquímica, termodinámica. La termoquímica es parte de un amplio tema llamado termodinámica, que es el estudio científico de la conversión del calor y otras formas de energía. Las leyes de la termodinámica proporcionan guías útiles para entender la energética y la dirección de los procesos. En la termodinámica se examinan los cambios en el estado de un sistema, que se define por los valores de todas sus propiedades macroscópicas importantes, por ejemplo, composición, energía, temperatura, presión y volumen. 19. 20. Un sistema termodinámico puede describir una serie de transformaciones que lo lleven desde un cierto estado inicial a un estado final en que en general las variables termodinámicas tendrán un valor diferente. Durante ese proceso el sistema intercambiará energía con los alrededores. Los procesos termodinámicos pueden ser de tres tipos. Cuasiestático. Es un proceso que tiene lugar de forma infinitamente lenta. Generalmente este hecho implica que el sistema pasa por sucesivos estados de equilibrio, en cuyo caso la transformación es también reversible. Reversible. Es un proceso que, una vez que ha tenido lugar, puede ser invertido, recorrido en sentido contrario, sin causar cambios ni en el sistema ni en sus alrededores. Irreversible. Es un proceso que no es reversible. Los estados intermedios de la transformación no son de equilibrio. Todos los procesos termodinámicos reales son irreversibles. Equilibrio termodinámico. En termodinámica se dice que un sistema se encuentra en equilibrio termodinámico cuando las variables intensivas que describen su estado no varían a lo largo del tiempo. Cuando un sistema no está aislado, el equilibrio termodinámico se define en relación con los alrededores del sistema. Para que un sistema esté en equilibrio, los valores de las variables que describe en su estado deben tomar el mismo valor para el sistema y para sus alrededores. Cuando un sistema cerrado está en equilibrio, debe estar simultáneamente en equilibrio térmico y mecánico. Equilibrio térmico. La temperatura del sistema es la misma que la de los alrededores. Equilibrio mecánico. La presión del sistema es la misma que la de los alrededores. Equilibrio químico. No se dan reacciones químicas dentro de las fronteras del sistema en termodinámica. Se dice que un sistema se encuentra en estado de equilibrio termodinámico, si es incapaz de experimentar espontáneamente algún cambio de estado. 21. Funciones de estado. El calor y el trabajo no son funciones de estado, ya que su valor depende del tipo de transformación que experimenta un sistema desde su estado inicial a su estado final.
Una función de estado es una propiedad macroscópica de un sistema termodinámico en equilibrio que depende solo del estado del sistema, y no de la forma en que el sistema llegó a dicho estado. Por ejemplo, la energía interna y la entropía son funciones de estado. Se dice que la energía, la presión, el volumen y la temperatura son funciones de estado, es decir, propiedades determinadas por el estado del sistema, sin importar cómo se haya alcanzado esa condición. En otras palabras, cuando cambia el estado de un sistema, la magnitud del cambio de cualquier función de estado depende únicamente del estado inicial y final del sistema y no de cómo se efectuó dicho cambio. Una función de proceso es una magnitud física que describe la transición de un sistema entre dos estados de equilibrio. Como ejemplos, el trabajo mecánico y el calor son magnitudes de proceso ya que describen cuantitativamente la transición entre estados de equilibrio de sistemas termodinámicos. Función de estado vs función de proceso 23. Función de proceso son propiedades de un sistema que dependen únicamente de su estado actual y son independientes del proceso realizado para alcanzar dicho estado. Son propiedades de un sistema que depende del proceso específico realizado para que el sistema pase de un estado a otro. Describen condiciones del sistema, como ser, temperatura, volumen, presión, energía interna, entalpia, energía libre de Gibbs. Describen la transferencia de energía o trabajo realizado durante el proceso. Calor y trabajo son ejemplos. Representación de procesos termodinámicos. Una forma de representar gráficamente los estados y las transformaciones que experimenta un sistema es el llamado diagrama de Clapeyron o diagrama P. V. En el eje vertical se representa la presión y en el horizontal el volumen. Cualquier estado de equilibrio, definido por sus variables, P, V, se representa mediante un punto en dicho diagrama. La temperatura de dicho estado se obtiene haciendo uso de la ecuación de estado. Procesos termodinámicos. Se denomina proceso termodinámico a la evolución de determinadas magnitudes, o propiedades termodinámicas relativas a un determinado sistema termodinámico. Desde el punto de vista de la termodinámica, estas transformaciones deben ocurrir desde un estado de equilibrio inicial a otro final. Es decir, que las magnitudes que sufren una variación al pasar de un estado a otro deben estar perfectamente definidas en dichos estados inicial y final. De esta forma los procesos termodinámicos pueden ser interpretados como el resultado de la interacción de un sistema con otro, de forma que finalmente los sistemas se encuentren en equilibrio, mecánico, térmico y o material, entre sí. De una manera menos abstracta, un proceso termodinámico puede ser visto como los cambios de un sistema, desde unas condiciones iniciales hasta otras condiciones finales, debido a su desestabilización. Primer principio de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica, que se basa en la ley de conservación de la energía, establece que la energía se puede convertir de una forma a otra, pero no se puede crear ni destruir. El primer principio de la termodinámica no puede demostrarse teóricamente, pero sí experimentalmente. Una de las formulaciones de este axioma fundamental dice: un sistema cerrado puede intercambiar energía con su entorno en forma de trabajo y de calor, acumulando energía en forma de energía interna. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Este principio establece la imposibilidad de la existencia del móvil perpetuo de primera especie, es decir, ninguna máquina puede producir un trabajo sin el correspondiente consumo de energía. Para que se cumpla este principio en todas las transformaciones, reales o ideales, perfectas o imperfectas, tiene que existir un balance de energía entre el sistema y el medio exterior. Más igual. 26. ¿Cómo sabemos que es así? Sería imposible probar la validez de la primera ley de la termodinámica si tuviéramos que determinar el contenido total de energía del universo. Incluso, sería muy difícil determinar el contenido total de energía de un G de hierro. Por fortuna, podemos demostrar la validez de la primera ley midiendo solo el cambio de la energía interna de un sistema entre su estado inicial y su estado final. El cambio en la energía interna está dada por igual, donde I representan la energía interna del sistema en el estado inicial y el estado final, respectivamente. La energía interna de un sistema tiene dos componentes: energía cinética y energía potencial.
El componente de energía cinética consiste en los diversos tipos de movimiento molecular y en el movimiento de los electrones dentro de las moléculas. La energía potencial está determinada por las fuerzas de atracción entre los electrones y los núcleos, por las fuerzas de repulsión que existen entre los electrones y entre los núcleos de moléculas individuales, así como por la interacción entre las moléculas. Energía interna. Es imposible medir con exactitud todas estas contribuciones, de manera que no podemos calcular con certeza la energía total de un sistema. Por otra parte, sí podemos determinar en forma experimental los cambios de energía. Entonces, la energía interna, U, de un sistema es un reflejo de la energía a escala macroscópica. Más concretamente, es la suma de la energía cinética interna, es decir, de las sumas de las energías cinéticas de las individualidades que forman un cuerpo. La energía potencial interna, que es la energía potencial asociada a las interacciones entre estas individualidades. 28. La energía interna es una propiedad extensiva. Depende del tamaño del sistema, o de la cantidad de sustancia que contiene. La energía interna no incluye la energía cinética traslacional o rotacional del sistema como un todo. Tampoco incluye la energía potencial que el cuerpo pueda tener por su localización en un campo gravitacional o electrostático externo. Energía interna en química, siendo el contenido de energía en un mol de cada especie. Esta reacción desprende calor. Por lo tanto, la energía del producto es menor que la de los reactivos, y es negativo. Si la liberación de calor en la reacción anterior significa que una parte de la energía química contenida en las moléculas se convierte en energía térmica, concluimos que la transferencia de energía desde el sistema a los alrededores no cambia la energía total del universo. Es decir, la suma de los cambios de energía debe ser igual a cero, más igual cero. Igual. Así, si un sistema experimenta un cambio de energía, el resto del universo, o los alrededores, deben experimentar un cambio de energía de igual magnitud, pero de signo opuesto. La energía ganada en algún lugar se debe haber perdido en algún otro sitio. Además, debido a que la energía puede cambiar de una forma a otra, la energía perdida por un sistema puede haberla ganado otro sistema en una forma diferente. En este caso, el sistema se compone de las moléculas de los reactivos 4 y 2, estado inicial, así como de las moléculas de los productos 2 y 2, estado final. Aunque no conocemos el contenido de energía interna de las moléculas de los reactivos ni de las moléculas del producto, podemos medir con exactitud el cambio en el contenido de energía, dado por igual más consideremos la reacción entre un mol de metano y un mol de oxígeno gaseoso, para producir agua y dióxido de carbono. Más ecuación. Donde es el calor y es el trabajo, ambos intercambiados por el sistema. Se omite el subíndice SIST. Esta ecuación establece que el cambio en la energía interna de un sistema es la suma del intercambio de calor Q entre el sistema y los alrededores y el trabajo W realizado sobre, o por, el sistema. El convenio de signos para Q y W es el siguiente. Q es positivo para un proceso endotérmico y negativo para un proceso exotérmico, y W es positivo para el trabajo realizado por los alrededores sobre el sistema, y negativo para el trabajo ejecutado por el sistema sobre los alrededores. En química, generalmente estudiamos los cambios asociados al sistema, como un matraz con reactivos y productos, y no a los alrededores. Por lo tanto, una forma más útil para la primera ley es igual más trabajo. Análisis dimensional. El trabajo es energía, fuerza por distancia, expresado igual. Si bien es una ecuación útil para analizar procesos físicos, no lo es tanto para procesos químicos, donde es muy difícil medir la fuerza que se ejerce en una reacción. La presión, en cambio, es un parámetro más fácil de medir en reacciones químicas. Reemplazar la fuerza por la presión implica que es necesario ajustar dimensionalmente la ecuación para obtener energía. Esto se logra reemplazando la distancia por el volumen. Igual. 2. 3. Si consideramos una variación de volumen, la ecuación de trabajo queda igual. En termodinámica, el trabajo tiene un significado mucho más amplio que incluye trabajo mecánico, por ejemplo, una grúa que levanta una barra de acero, trabajo eléctrico, una batería que suministra electrones a la bombilla de una linterna, trabajo de superficie, cuando explota una burbuja de jabón. No podemos escribir igual para un cambio.
El trabajo realizado no solo depende de los estados inicial y final, sino también de cómo se lleva a cabo el proceso. Calor. Modos de transferencia de calor. Convección. Conducción. Radiación. Se denomina calor a la energía en tránsito que se reconoce solo cuando se cruza la frontera de un sistema termodinámico. Una vez dentro del sistema, o en los alrededores, si la transferencia es de adentro hacia afuera, el calor transferido se vuelve parte de la energía interna del sistema, o de los alrededores. El término calor, por tanto, se debe entender como transferencia de calor y ocurre cuando hay diferencia de temperatura entre el sistema y su entorno, o entre dos zonas del sistema. Entonces, la ecuación que relaciona el calor con la diferencia de temperatura es igual. Donde m es la masa, c es la capacidad calorífica específica y la diferencia de temperatura. El otro componente de la energía interna es el calor, igual que el trabajo. El calor no es una función de estado. Equilibrio. Es importante observar que, el cambio en energía interna del sistema, depende de la suma de, Q más W. Si cambiar la ruta del estado inicial al final incrementa el valor de Q, entonces esta acción disminuirá el valor de W en la misma cantidad y viceversa, así que permanece sin cambio. La energía interna es una función de estado. Su variación entre dos estados es independiente de la transformación que los conecte, solo depende del estado inicial y del estado final. En resumen, el calor y el trabajo no son funciones de estado porque no son propiedades de un sistema. A pesar de que el trabajo depende del calor de, que son funciones de estado, Q y W, solo se manifiestan durante un proceso. Así, sus valores dependen de la trayectoria que sigue el proceso y varían de acuerdo con ella. 33. La ecuación quizá parezca abstracta, pero en realidad es muy lógica. Si un sistema pierde calor hacia los alrededores o realiza un trabajo sobre los alrededores, es de esperar que su energía interna disminuya, pues ambos son procesos que consumen energía. Por esta razón, tanto Q como W son negativos. Por lo contrario, si se agrega calor a un sistema o se realiza un trabajo sobre él, entonces la energía interna del sistema aumentaría. En este caso, tanto Q como W son positivos. Procesos isocóricos. Se agrega el subíndice B para recordar que se trata de un proceso a volumen constante. A primera vista, esta ecuación puede parecer extraña, ya que antes se señaló que Q no es una función de estado. No obstante, el proceso se realiza en condiciones de volumen constante, por lo que el cambio de calor tiene solo un valor específico, el cual es igual a un proceso isocórico, también llamado proceso isométrico o isovolumétrico, es un proceso termodinámico en el cual el volumen permanece constante. Igual. Esto implica que el proceso no realiza trabajo presión-volumen. Proceso isobárico, donde el subíndice P denota condiciones a presión constante. Es también llamada entalpia. Igual más. Un proceso isobárico es un proceso termodinámico en el que la presión se mantiene constante. Igual. El calor transferido al sistema realiza trabajo, pero también cambia la energía interna del sistema. Entalpia. La entalpía, del griego entalp, agregar calor, es una magnitud termodinámica, simbolizada con la letra H mayúscula, definida como el flujo de energía térmica en los procesos químicos efectuados a presión constante cuando el único trabajo es de presión-volumen, es decir, la cantidad de energía que un sistema intercambia con su entorno. Además, U, P y V son funciones de estado, es decir, los cambios en U más PV dependen solo de los estados inicial y final. Por lo tanto, el cambio en H, O, también depende solo de los estados inicial y final, es decir, H es una función de estado. La entalpía es numéricamente igual al calor intercambiado con el ambiente exterior al sistema en cuestión. En palabras más concretas, es una función de estado de la termodinámica donde la variación permite expresar la cantidad de calor puesto en juego durante una transformación isobárica, es decir, a presión constante en un sistema termodinámico. Igual más 36. Ecuaciones termoquímicas. ¿Qué son? Una ecuación termoquímica es una ecuación química en la que se indica el estado físico de las sustancias, las condiciones en que se realiza y la energía que se absorbe o se desprende.
Normalmente se suele utilizar unas condiciones fácilmente reproducibles en los laboratorios que permiten comparar valores. Estas condiciones denominadas estándar son T igual 298 K, 25 grados, y P igual 1 bar, 38. Entalpia proceso físico. A 0 grados y 1 atm de presión, el hielo se funde para formar agua líquida. Las mediciones han demostrado que por cada mol de hielo que se convierte en agua líquida bajo dichas condiciones, el sistema, hielo, absorbe 6,01 kilojoules, kJ, de energía. Debido a que la presión es constante, el cambio de calor es igual al cambio de entalpía. Además, este es un proceso endotérmico, como es de esperarse para un cambio que absorbe energía como es la fusión del hielo. Por lo tanto, es una cantidad positiva. Entalpia proceso químico. 2 igual 6,01/39. El término por mol en la unidad para significa que este es el cambio de entalpía por mol en la reacción, o proceso, como está escrita, es decir, cuando un mol de hielo se convierte en un mol de agua líquida. Analicemos la combustión del metano. 4 más 22. 2 más 22 igual 890, 4 barra. Por experiencia sabemos que la combustión del gas natural libera calor hacia los alrededores, por lo que se trata de un proceso exotérmico. En condiciones de presión constante este cambio de calor es igual al cambio de entalpía y debe tener un signo negativo. Una vez más, la unidad por mol de reacción para significa que cuando un mol de 4 reacciona con 2 moles de 2 para producir un mol de 2 y 2 moles de 2 líquida, se liberan 894 kJ de energía calorífica a los alrededores. Es importante recordar que el valor no se refiere a un reactivo o producto en particular. Simplemente significa que el valor mencionado se refiere a todas las especies que reaccionan en cantidades molares. Por lo tanto, se pueden crear los siguientes factores de conversión. Energía interna vs entalpia, ahora tenemos dos cantidades. Y, que se pueden asociar a una reacción. Si esta ocurre en condiciones de volumen constante, entonces el cambio de calor es igual a. Por otro lado, cuando la reacción se realiza a presión constante, el cambio de calor es igual a 40. Entalpia de reacción. La entalpía de una reacción puede ser positiva o negativa, según el proceso. Para un proceso endotérmico, el sistema absorbe calor de los alrededores, es positivo, es decir, 0.